Ok, bueno, muy buenos días a todos y gracias por la asistencia a esta charla. Este título que me tocó desarrollar, en realidad lo puso el comité organizador ante mi demora en que nunca lo mandaba. Y tuvieron el buen criterio de hacerlo absolutamente amplio. Una perspectiva de los proyectos de puerto en Chile es cualquier cosa, pues, historia, futuro, uno puede hablar de lo que quiera. Así que le agradezco al comité ese favor que me hizo. Igual tuve hasta las 2 de la mañana el otro día tratando de armar esta cosa. A ver, lo que voy a tratar de hacer, otra más. Ahí está. Lo que voy a tratar de hacer es un poco plantear un montón de ideas que tuve y que no fui capaz de sintetizar. Así que voy a tratar de pasear por varios temas y entre medio plantear algunas cosas que pienso que son de actualidad. La otra vez leía que para hacer una buena charla uno tiene que mantener el misterio, que la gente no sepa lo que voy a decir, pero yo lo voy a romper esa regla y voy a decir que más o menos voy a tratar de plantear si estamos en un paradigma de la ingeniería de puertos, ¿ya? Lo que es un poco pretencioso porque todas las generaciones piensan lo mismo, ¿ya? Y todos sabemos que eso es una cruda realidad, ¿ya? Pero pienso que los ingenieros por lo menos debemos estar conscientes o no si hay un paradigma, para ver si seguimos haciendo lo mismo o hacemos algunos cambios, ¿ya? Bueno, la motivación, solamente voy a decir que este seminario se empezó el año 2000, a mí me tocó trabajar en ese seminario con varios de los que están acá, así que le agradezco al comité organizador que mantengan este seminario. Cuando empezó lo hicimos porque no había una instancia en que nos juntáramos ingenieros de puertos que hacen operación, que hacen inversiones, que hacen estudios y que hacen cálculos, ¿ya? No había una instancia, hasta la única instancia que hay en Chile. Así que mi motivación es que esto se mantenga. Y pusimos una regla sin ecuaciones, para que los ingenieros de operaciones portuarias no se latearan con alguien que presenta ecuaciones de transporte de sedimentos, como acaba de pasar. Pero, como digo que debe ser un paradigma, está bueno que hagamos cambios, porque si hay que hacer ecuaciones, pongamos ecuaciones. Y voy a empezar a hablar, voy a hacer una especie de recorrido histórico de algunas cosas. La ingeniería, para tener un contexto, la ingeniería de costas moderna, en realidad es súper reciente. Empezó con procedimientos analíticos a comienzos del siglo XX, ¿no? Es una disciplina muy nueva. Por supuesto que los egipcios, los griegos, todos hicieron cosas, pero no con procedimientos analíticos, al menos que sepamos, ¿ya? Y justo cuando empezó esta ingeniería moderna coincidió con un periodo de desarrollo portuarios impresionante en Chile, güey. O sea, Chile fue uno de los países que empezó a desarrollar obras que son impresionantes, justo cuando se empezaba a desarrollar la ingeniería de costa. Y eso es lo que quiero un poco plantear, ¿ya? Eh, la ingeniería es muy disciplinaria. Ahí puse algunas de las cosas nomás, ¿ya? Ingeniería de costa, estructura, y lo hemos visto en estas charlas. Construcción de marinas, navegación, manejo de carga, ambiente costero, desarrollos costeros, sostenibilidad, un tema que antes en mí, cuando yo empecé, no se hablaba. No soy tan viejo, soy canoso, pero no tan viejo. Eh, Sistemas informáticos. Hoy día es imposible conseguir un puerto sin un buen sistema informático, sistemas logísticos, transporte, etc. Hoy día comercio internacional. Si no entendemos el comercio internacional, no sabemos lo que está pasando, ¿ya? Es decir, es muy complejo. Y como me dijo, me acuerdo un amigo y colega mexicano hace muchos años, las cosas ya no son simple amigos. Cada vez son más complicadas, ¿ya? Y eso es bueno, desarrollar, operar puertos, afortunadamente, para los que vivimos de esto, sigue siendo complejo y los desafíos son grandes, ¿eh? Eso nos permite llegar a fin de mes y además entretenernos, ¿ya? Y la perspectiva de los proyectos portuarios en Chile es un tema amplio, pero es un marco para intentar recorrer una historia. Yo voy a tratar de recorrer una historia. Voy a revisar un par de proyectos y comentar un par de problemáticas, y siempre desde la visión, mi visión, que es un ingeniero, yo soy un ingeniero de puertos y costas. Esa ha sido mi experiencia profesional. Vamos a partir por nuestro puerto anfitrión, el puerto Valparaíso, ¿ya? Aquí al final le voy a dar los créditos a las personas que han trabajado un poco, por lo menos lo que yo he visto en la historia, ¿ya? La historia de los puertos chilenos es fantástica, pero no está documentada. Hay muy pocos libros, ¿ya?
Y ahí vemos lo que era Valparaíso en 1860. Y por ahí leyendo, ya Bernardo Higgins pensaba que era muy difícil construir un muelle de piedra, ¿ya? Y proponía una dársena excavada. Bastante avanzado Bernardo Higgins, ¿eh? Porque esa idea no es mala, no es mala. Ya Bernardo Higgins, que uno diría que sabía de costa el hombre, pero tenía sus ideas, ¿ya? Bueno, en el 1800 los barcos se atendían en la playa con ceros problemas de invierno, y en 1861 el ingeniero Ramón Salazar presentó un proyecto de molo de abrigo, un molo de abrigo gigante que tapaba casi toda la bahía, no lo puse acá, pero lo interesante es que propuso un sistema de concesión a 90 años. Para que aprendan acá los que hacen concesión a 25 años, no, el 90 años es un paraguaso. O sea, estaba preocupado de él y sus futuras generaciones. Iba a ver si era sus tataranietos iban a estar cobrando la concesión. Pero ya plantaba un problema de concesión. Problema que hoy día es la única forma que tenemos los chilenos de hacer puertos, ¿ya? Finalmente se construyó un muelle fiscal que se demoró 10 años, no era gran cosa, un muellecito con unos pescantes, 10 años, ¿ya? Y el muelle ese no sobrevivió mucho, pero se construyó un muelle. Y después empezaron a hablar del molo de abrigo, el famoso molo de abrigo. Fue un desafío que hubieron una variedad de ingenieros, tanto chilenos como extranjeros, ¿ya? Venían de los extranjeros, de los más destacados en el mundo, a ver cómo hacer un molo de abrigo en la bahía, ¿ya? Y, por ejemplo, un molo de abrigo fue el que propuso la comisión Kraus, famosa, que proponía desarrollar algo en este sector de la bahía de Valparaíso. Y acá está un layout que colocaba unos rompeolas ahí. Yo lo puse porque tiene una Kraus, me di cuenta que le tenía miedo a la profundidad de la bahía de Valparaíso, que todos sabemos tiene como 50 metros. El cabezo del molo de abrigo está como a 50 metros. Y Kraus decía, yo no me voy a meter en 50 metros, ¿ya? Y le criticaron este proyecto y no se hizo simplemente porque quedaba una dársena muy angosta. Era una dársena larga pero angosta. Pero no se metía en 50 metros, ¿ya? El molo del Valparaíso es un cerro San Cristóbal que está metido ahí, es inmenso. Yo si hubiera estado en la época, hubiera seguido a Kraus. Yo le hubiera tenido pánico a 50 metros de profundidad. Hoy día simplemente no hacemos nada a 50 metros de profundidad. No vamos a hacer nunca más una obra como esa. Así que Kraus tenía ese miedo. Finalmente se construyó el molo y el 22 de julio de 1911 se decidió, se abrieron las propuestas de las obras. Y lo que me llama la atención es que el 29 de julio se adjudicó el contrato. ¿Quién se hace eso hoy día? Yo no sé si está malo, pero cuando lo vi casi me desmayé. Y lo otro notable, no hubo solamente se adjudicó el molo San Antonio, no hubo ofertas para Valparaíso. Así que la historia como que se repite un poco. Por eso hay que aprender historia. Yo no sé historia, pero estas cosas uno las lee y dice, esto me suena conocido, ¿ya? Finalmente se empezó la obra con un plazo de ejecución de 8 años, de 7 años tomó más del doble, entre medio los pilló una guerra y además tuvieron que ampliar el molo. Y finalmente ahí está el molo abajo, el layout, y ahí está la sección, es una cosa impresionante, ¿ya? Acá hay algunas fotos de la época y las puse para ver las cosas que se hacían, güey, ¿ya? Ahí hay un cajón de concreto, mire la escala de las personas en esa época. Hoy día nos tiritaría la pera hacer algo así. Nos tiritaría la pera. Ellos lo hicieron. Ahí está un muelle para cargar las rocas en la cantera en Salinas. Miren la media obra, todo con máquinas a vapor, ¿ya? Hoy día tenemos una tremenda tecnología, pero tiritamos y tenemos que hacer algo así. Ahí están los créditos, ya al ingeniero Zapunar y al puerto Valparaíso, no alcanzo a leer el nombre. El puerto Valparaíso EPB hizo una monografía donde están estas fotos, muy bonita, recuperando esto es un patrimonio, esto es un patrimonio histórico. Y voy a seguir en la historia y voy a hablar de dos puertos que también aprendimos muchos. El puerto de Constitución y el muelle de Maguillines, ¿ya? En la desembocadura del río Maule. Acá está el muelle de Maguillines
Y ahí está el puerto de Constitución, que en realidad es la planta de celulosa, ¿ya? En la poza de abrigo del puerto de Constitución hoy día hay una planta de celulosa, ¿ya? ¿Qué pasó? El puerto de Constitución, el proyecto se empezó a construir en 1927, ingeniería chilena, por el ingeniero Lira Orrego, y tuvo un tremendo desafío de lidiar con los sedimentos costeros. Y pese a grandes esfuerzos, nunca se terminó. Se gastó una tonelada. Me he tocado leer documentos donde hay unas peleas en el Congreso por las plata que se estaban gastando y el ingeniero Lira siempre pedía más plata, pero nunca lo pudo terminar, ¿ya? Todas esas discusiones también son muy cercanas, uno las escucha y eso no es tan raro. Y el muelle Magallanes, ese se hizo en Estados Unidos, la ingeniería, una empresa muy prestigiosa en 1970, ya bastante más avanzado el tiempo. Y ese, en vez de pelear con los sedimentos costeros, le tocó lidiar con el suelo del Pacífico Sur, ¿ya? Y se construyó, pero nunca operó. Nunca se pudo usar. No hay mucha historia de eso. Pero en un pequeño pedazo de costa tenemos 2 ejemplos de fracasos importantes de la ingeniería. Se gastó mucha plata y no sirvió, pero a nosotros nos tiene que servir para aprender mucho, ¿ya? Y voy a comentar un poco de estos temas. El muelle Magallanes, por ejemplo, ahí está claro el problema, ¿ya? Tiene una oblicuidad respecto al oleaje dominante de como 37 grados. Los que han modelado barcos y cosas así saben que con más de 10 grados no hay como diablo para aguantar un barco, ¿ya? 37 es mucho, ¿ya? Se iba a hacer para exportación de celulosa con barcos de 160 metros de eslora. Es un muelle elegante, ¿eh? Pilotes de acero, estaba muy bien diseñado, pero mal orientado. Estaba totalmente expuesto al suelo del Pacífico Sur. Y si uno quiere especular, podría decir, ¿por qué se hizo la firma de ingeniería? Una firma de mucha experiencia, pero estaba en Nueva York. O sea, la gente de Nueva York conocía el oleaje del Pacífico Sur. ¿Se puede hacer un proyecto desde un escritorio en Nueva York? ¿Midieron el oleaje? Bueno, ese tipo no se podía medir, así que aparte que alguien lo fuera a contar olas, no había nada de ASP ni nada por el estilo. ¿Se hizo un estudio de modelo físico? No se hizo. Bueno, hoy parece obvio que ese proyecto, hoy día si nos pasan ese proyecto, no, esto yo no lo haría. De hecho, nunca nadie lo ha hecho. Chile no tiene puerto en esa zona. Nunca más. Bueno, después de estos 2 fracasos, nadie quiere saber esa cuestión. Y la pregunta es, ¿hoy día lo podríamos hacer? ¿Podríamos construir un muelle en Constitución? Yo pienso que podría, ¿ya? Pero alguien dice muelle en Constitución y después de esta historia no. Entonces, la primera lección acá es que el oleaje hay que tener respeto, ¿ya? Y el oleaje de nuestro Pacífico Sur es distinto a todos los oleajes del mundo, ¿ya? No hay otro país que tenga oleaje, que tenga infraestructura en estas latitudes con estos oleajes. Tienen periodos muy largos, es muy persistente y eso lo hace distinto. Y el puerto Constitución. Acá está el proyecto. Tenía 2 molos de abrigo y iba a generar una poza de abrigo con una sección, bloque de 50 toneladas de hormigón, una obra importante. Y se empezó a hacer, usando una cantera a la zona. Hay algunas fotos de una grúa más o menos avanzando en el molo ahí, miren la rompiente del oleaje, y ahí ya se ve el problema que empieza a tener. Si uno es ingeniero de estas cosas y ve que está haciendo un molo y le aparece una playa dentro de la zona de la poza de abrigo, el pobre ingeniero Lira yo creo que no durmió muchos meses, ¿no? Porque eso es bueno, lo que saben ya, esa lengua que está ahí es típica de un sedimento que está dando la vuelta y se está metiendo en esa poza. Yo ahí tomo un pasaje y me voy a Alaska, porque el problema de los sedimentos es cuando empieza un problema de sedimento, no hay cómo pararlo, ¿ya? Ahí uno se da cuenta que ya perdió la batalla. Si eso pasa, lo que enseña este proyecto es que, ojo, mejor parar y pensar. Porque los sedimentos, uno no le puede decir pare, doble a la izquierda. El sedimento va a responder a la morfología costera. Y ahí está cómo Lira era un ingeniero destacado, cómo fue siguiendo el avance de la línea de playa. Ahí está el cero, lo marqué el cero.
1928, 1929. Ya en 1928 estaba más allá de lo que podría ser, con el sedimento hinchando. Un año después ya estaba casi toda tapada la bahía. Y llevaban control. Se tenía entre septiembre de 1928 y 1929 800.000 metros cúbicos de sedimentación. Eso es una brutalidad. Dragar eso, por lo menos $20 por metro cúbico, imagínense lo que es. Y sacó un promedio mensual que le varía de 5.000 a 160.000 cubos, dependiendo si era invierno o verano. O sea, el problema era mayúsculo. El tipo ya sabía que estaba... Pero él seguía viniendo a Santiago, lidiaba en el Congreso, pedía más plata. Por suerte no se la pasaron. Y él avanzaba como 13 a 17 metros en cada molo, al mes. ¿Ya? Y ahí tenía un problema la cantera. Decía que la cantera no le entregaba la misma roca, de la misma calidad y con la misma producción que en San Antonio. Antes había construido San Antonio. Y acá hay una primera lección que aprender. Este ingeniero Lira, como voy a mostrar ahora, fue un tipo excepcional. Se construyeron los puertos de Arica, Antofagasta y Iquique, pero todos en el norte. ¿Ya? San Antonio se construyó con el río Maipo con un aporte de sedimento brutal. Y se salvaron porque estaba el cañón de San Antonio, la fosa submarina, todo el sedimento que hay ahí, si no San Antonio estaría embancado. ¿Ya? Así que hasta ahí iban bien. Y se fue a meter al sur, y acá tenía la fosa San Antonio, y el sedimento lo agarró. ¿Ya? O sea, yo creo que Lira, y esto es especulación mía, se había hecho todos los puertos en el norte, donde no hay problema de transporte de sedimento. Y dijo, esto es maní para el mono, hago otro más. Güey. Y no. Así que la lección que hay que aprender es que no todas las costas son iguales. Hay que entender la costa antes de hacer un proyecto. ¿Ya? El ingeniero Lira proponía alargar los molos 500 metros cuando lo pararon. Ya imagínense, oiga, 500 metros. De ese molo, de un bloque de 50 toneladas, imagínense las lucas. Porque tenía que llegar a una línea neutra, que según él estaba como a 10 metros de profundidad. Nunca yo pude saber qué es lo que era, pero podría ser algo como lo que se acaba de exponer, una especie de profundidad de cierre, que de ahí para allá no hay transporte de sedimento. En ese tiempo no había ninguna teoría de transporte de sedimento. ¿Ya? Sin embargo, Lira ya tenía una idea, y yo vi, no lo tengo acá, pero vi documentación. Lira se carteaba con los japoneses, que eran los top de Japón, los top de Europa, los top de Estados Unidos, y se carteaban entre ellos de este problema. ¿Ya? O sea, nadie sabía, Lira tampoco. A él en el Congreso lo trataban de ignorante. ¿Ya? Pero de los que estamos en esta sala hoy día, ¿quién se cartea con los top de Japón, los top de Alemania? ¿Ya? Lira era un tipo extremadamente, y había otros ingenieros, no era él nomás, era un tipo extremadamente destacado para su época. Pero se adelantó y se metió a hacer un proyecto que en otras partes del mundo no se había hecho. ¿Ya? No había un proyecto en esa latitud con esos ríos que estaban ahí al lado que le provocaron este problema. ¿Ya? Y él decía que es una lucha entre el constructor y la arena. Le echaba la culpa al constructor. Usted tiene que avanzar más rápido, porque la arena le gana. ¿Ya? Menos mal que me pasaron más plata, pero llegar a los 500 metros y yo estaba en banco igual. Pero, así que ahí el Congreso actuó con cierta sabiduría. Pero ¿de dónde venía la arena? ¿Ya? El pobre Lira se había rascado la cabeza. ¿De dónde sale esta arena? Y acá unas fotos nomás, nosotros hicimos un proyecto ahí en el terremoto del 2010 para restaurar la costa. Y cuando fuimos nos encontramos que todavía están los bloques de Lira ahí. ¿Ya? Y se usan. Aquí todavía se ve parte de un espigón, del espigón norte, que está rompiendo la ola. Y acá está uno de los bloques concretos. Ahí dice noviembre 28. ¿No? Tenía todos los bloques identificados, el hormigón era bastante bueno y todavía está el cáncamo de fierro ahí para agarrar los bloques. ¿Ya? Así que fue un gran esfuerzo. Ahora, yo le puse ahí, ¿cuáles fueron los enemigos del Lira? ¿Ya? Yo creo que el enemigo fue el río Itata. Estaba como a 120, 150 kilómetros al sur. ¿Ya? Ese río bota ahí está la desembocadura, vean cómo está colmatada de sedimento. Bota ese sedimento al mar y el transporte litoral lo lleva a esta Constitución. ¿Ya? El río Maule también puede aportar. Cuando crece mucho hay cierto sedimento que se va para el sur. Pero él no sabía que esos eran sus enemigos. ¿Ya? Él no sabía que ahí estaba, y bueno, nadie lo sabía. Entonces,
Hay varias lecciones, ¿ya? En la primera, al oleaje y sedimentos no hay que perderle el respeto, ¿ya? Cualquier cosa que hagamos, no estemos seguros, el mar no perdona. El litoral de Chile es bravo, es muy expuesto. Acá hay ríos andinos. Río andino significa tremenda energía de transporte de sedimentos, ¿ya? Muy rápida. Además tenemos terremotos y tenemos tsunami, ¿ya? Y eso en el mundo no pasa, pues en el mundo en general los grandes puertos están en estuarios, en bahías súper abrigadas, no están expuestos al oleaje de estos sedimentos, ¿ya? Así que en eso los chilenos tenemos tremendas lecciones que aprender, ¿ya? Y estos puertos enseñan mucho, ¿m? Y hoy día tenemos herramientas muy sofisticadas, como hemos visto ahora, unos modelos numéricos fantásticos, pero sigue siendo un tremendo desafío, ¿ya? A lo mejor con esos números numéricos igual nos podemos bancar como estamos viendo, le pasó a Lira, ¿ya? Ahora, el legado de estos ingenieros ha sido enorme, ¿ya? Ahí vemos Arica, Molo de Abrigo, Iquique, Molo de Abrigo, Valparaíso, la planta naval de Talcahuano, Iquique, Antofagasta. Esos puertos se hicieron todos a principios del siglo XX, ¿ya? Y han pasado terremotos, tsunamis, y los chilenos vivimos de eso. Ahí pasa más del 95% de los bienes que intercambiamos. Así que Lira se habrá equivocado, no se equivocó, sino que le jugó una mala pasada a la costa en un puerto, pero ¿qué hubiéramos hecho los chilenos sin todos estos puertos? Así que esto de acá, estos molos de abrigo que uno los ve que están medio añosos ahí, son un tremendo éxito de la ingeniería chilena. Y nosotros no los conocemos bien, ¿no? El Molo Valparaíso hay que mirarlo con respeto, es una obra gigantesca, güey. Pero además tiene mucho que ascender. Ahora, tampoco nos hemos quedado dormidos, hemos hecho cosas bien interesantes. Ahí están los dos terminales de GNL que tiene Chile, en Quintero y Mejillones. Los alemanes están haciendo lo mismo. A nosotros nos cortaron el gas los vecinos, a ellos les cortó el gas 8 vecinos, y están haciendo lo mismo que hicimos nosotros. Salimos corriendo a hacer muelles para GNL, ¿ya? Le podríamos enseñar a los alemanes cómo se hace, porque este de Quintero salió súper rápido, súper rápido. Nosotros trabajamos en ese, íbamos calculando y estaban calculando pilotes, más o menos ese era el track que se hizo. Otro proyecto que siempre menciono, el proyecto Costa Afuera de Nape en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, un tremendo proyecto. Muy poca gente lo conoce, porque no tuvo ni un problema. Es un proyecto, el único proyecto offshore que tiene Chile. Lo hicieron los ingenieros de NAP con la asesoría extranjera, pero hay unas 40 plataformas como esa. Nunca un accidente, nunca un problema. Ahora ya no funciona porque se acabó el petróleo, pero fue una ingeniería fantástica y también muy poco difundida. Y vamos a los tiempos modernos. ¿Qué tenemos ahora? La ecuación de Navier-Stokes y todas las maravillas que hemos visto que nos han presentado, ¿ya? Y todas esas cosas podemos hacer. Modelos morfológicos, cómo cambia la costa, cómo llega el oleaje. Y vamos agregando cosas. Ya empezamos con la altimetría satelital, levantamientos multias, paletas de oleaje multidireccional, últimamente machine learning, inteligencia artificial, y vamos contando, ¿ya? Cada vez agregamos más herramientas que podemos utilizar, ¿ya? ¿Qué hubiese hecho el IRA con todas estas herramientas? Yo creo que se habría angustiado. Se hubiera cambiado de profesión. Hubiera dicho, esto es demasiado difícil, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá está el sector de Constitución donde el IRA trató de poner su puerto. Hoy día hacer ese oleaje, hemos visto que todos lo hacen con la mano izquierda y un ojo cerrado. Y ahí nosotros nos tocó hacer unos espigones y hicimos un modelado de cómo evoluciona la línea de playa, ¿ya? Ahora, nosotros ya sabíamos que venía arena del sur, no teníamos estas dudas. Pero Lira no tenía esto, ¿ya? Y ahí lo que digo yo, a cambio de esto, de esta tecnología fantástica, Lira tenía una ventaja, que es la que está ahí. Tenía tiempo para pensar y reflexionar, ¿ya? Y esa otra lección, otra idea que quería plantear en este seminario, es que los modelos numéricos, todo eso son fantásticos, pero nos obligan a trabajar demasiado rápido, ¿ya? Yo mismo con mi equipo de ingeniería, señor Puerma, acá le digo, el lunes pásame el oleaje y el martes le digo, ¿dónde está que no me han mandado? Entonces, hoy día trabajamos excesivamente rápido porque tenemos todas estas herramientas.
Lira pensaba mucho, ¿cuántas veces habrá recorrido la costa de Lira? Se haber subido en todos esos cerros para mirar lo que estaba pasando. Hoy día nosotros con una visita de terreno se acabó. Ya un mes más hay que entregar el proyecto. El otro, Google Earth es notable, pero ¿reemplaza una buena visita de terreno? No la reemplaza, ¿ya? Toda costa tiene una historia que contar y estos proyectos lo prueban. ¿Ya? Hay que ir a terreno, hay que mirar la costa. Además, la costa uno puede sociabilizar, es mucho más entretenido que estar online en una plataforma y siempre termina como terminamos anoche con una copita de vino y un buen pescado. ¿Qué es lo que uno piensa cuando va a la costa? ¿Dónde voy a comer? Vamos a tomar un vinito rico. Y hoy día con una plataforma en la casa, eso no pasa. Así que los ingenieros marítimos tenemos esta gracia que podemos ir a la costa y también quiero pasar el mensaje que hay que ir. Las escalas no se pueden ver en Google Earth. Yo he visto Google Earth, he visto fotos, he visto videos, me han contado, llego a una bahía y digo, oh, la mansa bahía. Porque la escala es muy difícil de apreciarla. Vamos a hablar un poco de los desafíos actuales. Y aquí, historia reciente, yo estoy en el segundo punto. Yo llegué cuando ya los ingenieros comerciales habían pasado por sobre los ingenieros civiles. Cuando yo empecé a trabajar, se hablaba del TIR, de la ingeniería, era como, ustedes sigan trabajando, nosotros vamos a ver cómo se desarrolla el país. Y los ingenieros comerciales nos pasaron por arriba. Después vinieron los ambientales y le pasaron por arriba a los comerciales. Los comerciales, no, si eso está financiado el asunto era, oye, el impacto ambiental. Y los ingenieros civiles cada vez más atrás. ¿Ya? Y últimamente los ingenieros ambientales para atrás, y hoy día están le puse especialistas en aceptación social. Los que logran la licencia social del proyecto son los más importantes. ¿Ya? Y los ingenieros civiles cada vez más atrás. ¿Ya? Y eso tiene el peligro que nos estamos convirtiendo en un commodity. ¿Ya? Y cuando la ingeniería civil se transforma en un commodity, hay que preocuparse. ¿Por qué digo que es un commodity? Y acá va una recomendación para entes públicos y privados, porque se licitan más barato. ¿Ya? Un commodity, ¿cómo uno compra más barato? La sal más barata me sirve. ¿Ya? Así que esta progresión que está acá ha tendido a que los ingenieros civiles nos transformen en un commodity. Salir de ese commodity es cosa nuestra. No nos van a sacar los especialistas en aceptación social. ¿Ya? Esta gente casi ni mira el proyecto de ingeniería. ¿Ya? Dice, la ingeniería se hace. Se saca y se echa el carrito y estamos listos. ¿Ya? Así que si nosotros no queremos ser un commodity, depende de nosotros. ¿Ya? Desde mi punto de vista, la única forma de tener sostenibilidad es un proyecto bien hecho. ¿Ya? Y yo insisto, cada vez que dicen ese proyecto causa impacto ambiental, causa todo esto, un proyecto bien hecho debería causar un impacto ambiental razonable y aceptable, pero tiene que estar bien hecho. Malos proyectos, más commodity. ¿Ya? Por lo tanto, los ingenieros no podemos quedarnos solo en lo teórico. Somos mandados a hacer para decir, no, esa parte no es la mía. A mí me contrataron la ingeniería. Cuando empiezan a hablar de sostenibilidad, aceptación social, uno ya se desconecta. No, yo solamente tengo que hacer memoria de cálculo, entregar mi plano y ese es problema de otros. No es problema de otros. Ese es una parte del paradigma que quiero contar. No es problema de otros, es problema nuestro. ¿Ya? Los proyectos ya no son hacer una memoria de cálculo, tienen requerimientos funcionales que cambian. ¿Ya? El puerto de Valparaíso, ¿cuántas veces? Quiero mover tantas toneladas, quiero estos barcos, quiero estos otros. Ahora quiero la ventana de varón que no se tape, quiero que la costanera esté linda. Requerimientos funcionales cambiantes. Niveles de servicio cada vez más exigentes, los estándares de seguridad para que hablar. Durabilidad, ahora las cosas tienen que durar, y hay que mantenerlas, etcétera. Mantenibilidad, sostenibilidad, cierre, ¿cómo va a cerrar el proyecto? Lira no tenía idea, Lira quería hacer el proyecto, ¿cómo se cerrará? Sepa Dios, pues decir. Ahora no dicen cómo va a cerrar el proyecto. ¿Ya? Así que voy a hablar un par de tópicos que son un poquito más polémicos. Cambio climático, acá me voy a meter las patas a los caballos. Yo estoy agotado de escuchar, no, pues, cambio climático. Y para mí eso es un canasto súper grande. ¿Qué es cambio climático? ¿Ya? No que se inunda la costanera por un oleaje, cambio climático. Pero que cambia el viento, cambia la topografía, cambia la marea, cambiaron los sedimentos. Lo que postulo que los ingenieros no podemos usar palabras grandes, tenemos que entender. Por ejemplo,
hay gente de la Chile, esto está sacado de geofísicos de la Chile que hacen unos estudios muy interesantes que están tratando de estudiar qué pasó con esta sequía. Y han descubierto o estudiado la gran mancha cálida que está ahí cerca de Nueva Zelanda. ¿Ya? Sí, esto está en internet, pueden leer unos trabajos súper interesantes. Eso ya empieza uno a entender qué está pasando. Güey. A nosotros decir cambio climático no es profesional, güey. Es hacerse eco de un concepto súper grande que nadie entiende. Nosotros tenemos que saber, esa mancha, quiero que esa mancha cambie el viento, cambia esto. Pero por lo menos saber qué está pasando en el Pacífico es enorme. No podemos decir que todo es cambio climático, porque algunas veces se confunde cambio climático con variabilidad climática. ¿Ya? Ahora, los periodistas, cualquier tormenta es cambio climático. Las tormentas han ocurrido toda la vida. Pues. Se erosionaron la costanera. Antes no había costanera. Pues. Entonces, todo este lenguaje hay que, bueno, en el público se puede usar, pero nosotros profesionalmente no debiésemos usarlo. Debemos ser más cuidadosos con esto. ¿Ya? ¿Cuáles son los entes involucrados? Medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, comunidad académica nacional, organismos científicos internacionales, organismos de planificación organización y los ingenieros, finalmente. ¿Ya? Cada cual debe opinar en su rol. Güey. Y en Chile somos mandados a hacer para que los académicos se metan en los proyectos, los de los proyectos critican a los académicos, todos criticamos a los medios y se arma la zona cueca. Chile debería tener algo más profesional, ¿ya? Y cada entidad, cada persona debe opinar en su rol y debe considerar la opinión del otro. Eso ya sabemos que es casi una tautología. Hay que tener cuidado con opinar cosas grandes, ¿ya? Cada cual en su rol. 5 minutos. Vamos a hablar de otro tema entretenido, cierre de puertos. Winkler advierte que los cierres de puertos por marejada hay que solucionar. Todos hemos escuchado los cierres de puertos. Ya los operadores portuarios sueñan con los cierres de puertos. ¿Ya? El downtime. ¿Cuándo hay downtime? Bueno, nosotros le decimos downtime, es un término anglo. ¿Ya? Y antes nosotros, yo no sé cuántos años, 20 años calculando downtime, pero nadie nos pescaba antes. Ahora sí, ahora eso, oye, no, es que la cuestión no es tan fácil. Y ahí están nuevamente autoridad marítima, operadores portuarios, capitanes y prácticos, los remolcadores y los ingenieros de proyectos. ¿Ya? Pero algo más avanzado acá también, para no decir que don Pato Brinco solamente aparece en los diarios, acá hay un grupo de trabajo que es un trabajo súper interesante. ¿Ya? Y ahí está viendo cómo han aumentado los cierres de puertos. Y efectivamente la cuestión está dura. ¿Ya? Han aumentado mucho. Pero quizás aumentaron porque la autoridad se puso más fregada. Pues. Yo no he leído todo el trabajo, Pato, pero capaz que tampoco lo lea. Pero está claro que han aumentado los cierres de puertos. Bueno, avancemos un poquito. Y ¿qué es lo que es el downtime? ¿Por qué cierra un puerto? Primero, puede haber riesgo del abordaje del práctico. ¿Ya? Allá hay un barco y un práctico abordando. ¿Ya? Los prácticos son por lo general ya están retirados de la Armada, o sea, no tienen 18 años. Y una vez en un proyecto le dije a los prácticos que son aracos, ¿cómo si con él? Y me dijo, señor consultor, mañana llega un barco, yo lo llevo y usted súbase. Se acabó la discusión. No, pues sí, usted puede tener razón. ¿Ya? Entonces, el oleaje puede ser que un puerto cierre porque los plásticos no pueden subir a bordo. ¿Ya? El apoyo a los remolcadores. Los remolcadores, pasada cierta ola, no pueden apoyar al barco. La máquina pierde eficiencia. Si el oleaje se metió en una dársena como está ahí, se producen ondas largas. Empieza a oscilar la dársena. ¿Ya? Esa oscilación puede hacer que los barcos se muevan demasiado. Si se mueven demasiado, las grúas están en riesgo, no pueden cargar. ¿Ya? Y más aún puede haber riesgo de corte espía, que se corten las amarras, que son súper peligrosos, puede matar a una persona. De hecho, hace pocos años han muerto varios en Chile por corte de espías, operarios. ¿Ya? Entonces, el mensaje que quiero dar, además esto de qué Chile del oleaje. ¿Ya? Cuando alguien dice, no, los cierres de puertos, las corrientes han aumentado, las corrientes no han aumentado. Las corrientes no le hacen nada a un puerto. Que el viento no le hace nada a un puerto, es oleaje. Entonces, cuando dicen, ha cambiado la condición oceanográfica del Pacífico, no, es oleaje, nada más. El oleaje no es sencillo. Pueden haber ondas largas, que son miserablemente complicadas. ¿Ya? Las ondas largas se meten a cualquier puerto.
y provoca una oscilación lenta. Entonces, lo que quiero hacer con esta lámina es un poco ilustrar de que, nuevamente, cuando hablamos de cierre de puertos, usamos una palabra grande. Y me ha tocado muchos proyectos que nos cuesta un cacho entender por qué está cerrando el puerto. Porque el cierre de puertos, porque el práctico no puede subir y el resto está todo bien. Bueno, así por decir una estupidez, compremos un helicóptero y se acabó el problema. Se sube en el helicóptero. Pero no alargamos el molo de abrigo. ¿Ya? No dragamos el puerto. Si no entendemos y no somos capaces de hablar con la autoridad marítima, con las empresas portuarias, por qué se cierra un puerto, difícilmente vamos a encontrar la solución. ¿Ya? Y esto pasa a menudo. Bueno, voy a ir avanzando. Dejé esos dos temas ahí. Hay mucho que discutir, podríamos estar toda la mañana. Y capaz que hay alguien acá que me diga, oye, hablemos en más detalle. Pero tenemos grandes desafíos, ¿ya? Acá hay dos tremendos desafíos. San Antonio con su megapuerto, su puerto exterior. Acá está don Eduardo Mesina sentado por ahí que se dedica a estas cosas. Valparaíso con su Terminal 2 tiene un tremendo desafío. Ya hablamos de energía, los chilenos estamos hablando de energías, pero hay energías offshore que son fantásticas. No hemos hecho nada de eso, hay un tremendo desafío. Y últimamente la vedette de la fiesta, el hidrógeno verde, ¿ya? Que gracias a Dios hay que transportarlo en barco y los ingenieros marítimos tenemos pega. Pero el hidrógeno verde se viene con fuerza y va a requerir un tremendo desarrollo portuario, ¿ya? Y si uno agarra el Port of Technology, encuentra en qué están las cosas ahora. Sostenibilidad, estos son de este año, Smart Digital Ports, Big Data Analytics, Port Community, Today, y ahora las cadenas de suministro, ¿ya? O sea, cada vez más compleja la cuestión. Y bueno, eso no, gracias a Dios que es así. Así que quería cerrar esto diciendo que los proyectos portuarios chilenos deben motivarnos para continuar con esto. Y yo quería rendir un homenaje a esos ingenieros que hicieron esos tremendos proyectos. Y gracias a Dios que tenemos este paradigma que resolver porque nos da pega, lo hace entretenido y es un desafío. Y el último mensaje, nunca fue fácil. ¿Ya? Eso, muchas gracias.